En este video vamos a analizar un circuito que utiliza una batería de auto de 12,6 volt y una serie de cargas diferentes que vamos a explicar a continuación de qué se trata. El circuito ya está pronto, está armado con una llave selectora rotativa, se selecciona la carga a efectos de los ejemplos, y también hay un interruptor simplemente para conectar o desconectar todo el conjunto de las cargas. Como se puede apreciar aquí en el esquema, la fuente B1 representa una batería de auto de 12,6 volt. Si bien el valor nominal de las baterías de auto es de 12 volt, en la práctica, en realidad, cuando una batería está en buen estado, normalmente el valor está en un promedio de 12,6 volt. Generalmente puede estar en 12,6 o incluso hasta 12,7. Si estuviera menos de 12,6 volt en condiciones normales, eso indica normalmente dos cosas: o que hace demasiado frío, la temperatura es extremadamente baja, lo cual hace que el voltaje de la batería descienda un poco, o de lo contrario, la batería está agotada por completo. La resistencia R1, que aparece en serie con el terminal de la batería, representa a la resistencia interna de la propia batería, y como se puede ver, es una resistencia extremadamente baja. ¿Qué significa que representa la resistencia interna? Bueno, ninguna batería tiene una resistencia construida adrede en su interior. Esta resistencia R1 representa la resistencia propia de la química de la batería, propia del funcionamiento y de los materiales que tiene en su interior. Es una resistencia global que incluye desde los terminales de conexión hasta los efectos químicos de los electrolitos dentro de la batería, y por lo tanto es una resistencia que no está construida como tal, pero es una resistencia que sí existe. Cuando una batería se va agotando, podríamos decir que puede ocurrir incluso que la propia resistencia en realidad vaya aumentando. Eso es el equivalente, por ejemplo, de que la tensión B1 fuera disminuyendo. Bueno, ahora nos vamos a centrar, digamos, un poco en las cargas. Como se puede apreciar acá, antes que nada, el instrumento XMM1, o sea, el primer multímetro, está puesto, digamos, conectado directamente al borne de conexión de la batería. Imaginemos que este punto aquí es el borne de conexión de la batería. Por lo tanto, el instrumento está tomando la tensión directamente sobre la batería, y es lo que se llama una conexión en paralelo de voltímetro. El instrumento XMM2 está configurado, como se puede ver aquí en la figura, como amperímetro, y por lo tanto debe ir conectado en serie con la carga. Fíjense que en este caso la corriente que sale de la batería, luego de pasar por la llave C1, tiene que entrar por el terminal positivo de la batería y salir por el terminal negativo, y recién ahí va a parar a la carga que esté seleccionada en ese momento. Ahora, analizando un poquito las cargas, tenemos lo siguiente: la resistencia R2 representaría aproximadamente el consumo que puede llegar a tener, por ejemplo, el arranque del auto, que es uno de los elementos que más consumo tienen. Digo uno de los elementos que más consumo tienen porque a veces uno encuentra autos en la calle que tienen de repente equipos de audio que gastan más que todo el auto juntos. Pero en un caso normal, digamos, R2 representaría la resistencia del arranque del auto, y es una resistencia muy baja que provoca una corriente bastante alta. La resistencia R3, en este caso, yo no tengo datos concretos en este momento de las lámparas de un auto. Aparte, eso depende de cada vehículo, de cada modelo de lámparas, etc. Pero podríamos decir que la resistencia R3, que es de un valor muy bajo también, obviamente más alto que R2, podría representar, digamos, las lámparas, por ejemplo, de luz media del auto, o quizá incluso las lámparas de luz larga. La resistencia R4, un poquito más alta, podría representar, por ejemplo, una radio funcionando a un nivel de volumen razonablemente alto. Y por último, la resistencia R5, la más alta de todas, podría representar, por ejemplo, el consumo de un tablero del auto, por ejemplo, incluyendo algún medidor, etc. Son valores ficticios, obviamente no se deben tomar al pie de la letra, pero pueden representar bastante bien lo que pasa dentro del auto. Ahora vamos a darle a la simulación y vamos a ver qué pasa. En este caso, el interruptor primero S1 está abierto. Entonces esto nos indica directamente el voltímetro, los 12,6 volt que tiene la batería. Ahora vamos a cerrar el interruptor S1 y vamos a ver qué pasa cuando justamente está puesta la resistencia R2. Como se puede apreciar, el consumo de corriente del arranque es bastante alto, en este caso unos 84 amperes. Y la tensión de la batería en el momento que uno le está dando arranque al auto baja aproximadamente a unos 10 volt. Estos valores son bastante típicos, bastante comunes en un auto normal, y observen que este valor de 10,08 volt se debe a la caída de tensión
a través de la resistencia R1, la resistencia interna de la batería. Si esta resistencia R1 fuera 0, evidentemente que aunque le estemos sacando 84 amperes a la batería, el voltaje de salida seguiría siendo 12,6 volts. Pero eso en ninguna batería ocurre. Las baterías son elementos físicos reales y por lo tanto tienen su propia resistencia interna. Esta tensión de 10,08 volts también la podemos calcular, incluso si queremos, prueben hacerlo, haciendo un divisor de tensión entre la fuente de voltaje V1, la resistencia R1 y la resistencia R2. O sea, sería 12,6 multiplicado por 0,12 dividido la resistencia total que encuentra en el camino. O sea, 0,03 más 0,12. Ahí ustedes pueden calcular perfectamente bien la tensión en los bornes de salida de la batería. O sea, lo que acabo de utilizar es la fórmula del divisor de tensión para R1 y R2. Se puede apreciar entonces que mientras le estamos dando arranque al auto, como la corriente es bastante intensa, 84 amperes o muy intensa, el voltaje en la batería baja aproximadamente a 10 volts. Ahora cambiamos de carga, por ejemplo, ponemos la carga que representaría, por ejemplo, las luces en el auto, y ya la batería ya no está tan baja. En este caso se puede observar que el valor sería 12,3 volts aproximadamente. Es un valor más que razonable. La corriente en las luces sería 10,25 amperes aproximadamente. Y ya les digo, aunque no tengo datos concretos de las lámparas, pero podría representar perfectamente bien una luz media, quizás. Ahora cambiamos la llave a la posición número 3. Vamos a ver que el voltaje de la batería subió un poquito, 12,475 volts. Ya se está acercando al valor nominal. Y la corriente es, en este caso, 4,158 amperes. Esta carga, por ejemplo, podría representar, digamos, el consumo de la radio del auto a un volumen bastante razonable, cosa que es bastante lógico este valor de corriente. Y también los valores de tensión que da la batería se pueden calcular todos con la fórmula del divisor de tensión, calculando siempre con la resistencia R1 y la resistencia de carga apropiada. En este caso sería 12,6 multiplicado por 3 ohm dividido la suma de 3 ohm más 0,03. O sea, en una palabra, 12,6 por 3 dividido 3,03 ohm. Eso es lo que nos da 12,475. Ahora cambiamos a la última posición. Esto podría representar, por ejemplo, la resistencia de las luces del tablero del auto, por ejemplo, o algo similar, algún objeto que consuma poca corriente. Fíjense que acá en este caso la corriente es apenas 419 mA aproximadamente. Y el voltaje de la batería prácticamente está en su valor nominal de casi 12,6 volts, 12,587, prácticamente el valor nominal. Una caída en muchos casos imperceptible y pocas veces medible por un tester común y corriente. Lo importante aquí, hay que resaltar lo siguiente, es el efecto de la resistencia R1. Cuanto más corriente se le saca a la batería del auto, mayor caída de tensión a través de la resistencia R1 y por lo tanto menor va a ser la tensión de salida. En este caso, este valor de resistencia, aunque es muy bajo, en el caso, por ejemplo, de la corriente de arranque del auto, tiene un efecto importante donde el voltaje de la batería baja a unos 10 volts y la corriente en total es de 84 amperes. Esta corriente de 84 amperes también la pueden calcular dividiendo 12,6 volts entre la suma de R1 y R2, o sea, 0,12 más 0,03. O sea, en una palabra, 0,123 ohm sería suficiente para poder calcular, digamos, esta corriente de 84 amperes. Esto que está acá es importante, este conjunto. Todas las fuentes de tensión tienen esto, un valor nominal, ¿tá?, que representa la tensión en vacío de la fuente. Ven, por ejemplo, yo voy a abrir el interruptor acá y vamos a ver que aquí el voltaje subió de vuelta a 12,6 volts. Por lo tanto, toda fuente de tensión tiene el valor nominal, que es el valor específico de la fuente, y una cierta resistencia en serie, que es lo que va a determinar, según la cantidad de corriente, el voltaje de salida. Bueno, creo que con este video es todo por ahora y espero que les sea de utilidad como para visualizar un poco el funcionamiento de una batería de un auto.